RCR 750 AM, emisora que fue cerrada en su señal abierta hace 3 años, sigue transmitiendo. Si usted entra a su página web rcr.com, rcr750.com, allí tendrá todas las opciones disponibles. Una de ellas es el canal en YouTube, Radio Caracas Radio en YouTube. Sus redes sociales, @RCR750, Twitter e Instagram, síganlos. También estamos en TuneIn y en otras aplicaciones de radio online por las cuales pueden escuchar nuestra señal. Yo simultáneamente, para salvarnos de los saltos de la transmisión que gracias al deficiente internet que tenemos, gracias a la constancia de los persecutores de esta emisora, Conatel y Lacan TV, estoy transmitiendo simultáneamente por mi cuenta en Instagram, @DeLaraF en Instagram. Gracias a todos los que allí están, gracias a todos por sus insignias, que son esa forma de apoyar esta transmisión. Y por supuesto, gracias a todos los que también hacen vida en el chat de YouTube. Aquí los tenemos y tenemos aquí también a los que están por acá y por aquí y por allá, etc. Bien. El día de ayer fue 1 de mayo, Día del Trabajador. Lo del 1 de mayo, Día del Trabajador, en Venezuela era una fecha donde normalmente había una marcha. Era tradición la marcha del Día del Trabajador. Yo que vengo de un hogar cuyo jefe de familia fue sindicalista mucho tiempo, hasta que comprendió lo que significa ser sindicalista en Venezuela, sobre todo cuando se es honesto y cuando no se quiere formar parte de sinvergüenzura. Hay una situación en la que debemos reparar en este momento. Desde que el chavismo llegó al poder, el sindicalismo entró en barrena porque el chavismo, que no hizo otra cosa que actuar como el COVID, entrar en el organismo de la sociedad y acelerar todas sus comorbilidades hasta llevar al organismo a la muerte, se aprovechó de la corrupción de los sindicatos, de la corrupción sindical y de las lamentables circunstancias en las cuales se había hundido el trabajo sindical en Venezuela. ¿En qué se convirtieron los sindicatos en Venezuela? Los sindicatos en Venezuela se convirtieron en repartidores de prebendas, simple y llanamente. Y hay cosas que muchos trabajadores sindicalizados no sabían ni conocían. Por ejemplo, si usted formaba parte de un sindicato o de un gremio, de un colegio de médicos, colegio tal, sobre todo en el gremio médico, colegio de médicos, colegio de profesionales de enfermería, etcétera, de bioanalistas, de odontólogos, si era empleado público, usted tenía el beneficio, por ser sindicalista o dirigente gremial, al ser electo, de lo que se llamaba la licencia sindical y el fuero sindical, o el fuero gremial, o la licencia gremial. ¿Qué significaba eso? Que si usted era sindicalista, a usted no lo podían votar. Obviamente, eso era una fórmula usada, lógica, para proteger al dirigente sindical, de forma tal de que no fuese despedido por ser sindicalista de su trabajo. Eso es un derecho sagrado, el derecho a la sindicalización. Y el fuero sindical me parece que es algo que garantiza que, en efecto, un sindicalista pueda hacer su trabajo de representación de sus trabajadores, de sus afiliados. Y estaba la licencia sindical. ¿Qué era la licencia sindical o la licencia gremial? Era la posibilidad de seguir cobrando el sueldo que ese trabajador devengaba sin trabajar, porque su trabajo era la representación sindical. Esa costumbre de la licencia sindical se terminó pervirtiendo, porque entonces habían sindicalistas que pasaban 20 años siendo sindicalistas con licencia sindical, cobrando sin trabajar. Y se divorciaban del día a día del trabajador, porque se terminaban, como dijera algún marxista, ¿no?, trasnochado, se terminaban aburguesando. Es decir, bueno, se convertían en unos tipos que, encargados de negociar las contrataciones en el sector público y en el sector privado, se hacían de prebendas. Imagínense ustedes esto:
En las contrataciones colectivas, el contrato colectivo que era una cosa tradicional en Venezuela, siempre había una cláusula. Es decir, en Venezuela los sindicalistas y los patronos, tanto públicos como privados, establecieron un soborno legal a favor de los sindicalistas. ¿Cuál era ese soborno legal? Una cláusula sindical. Así la llamaban. Con ese particular nombre, con ese eufemismo, la cláusula sindical. ¿No? Porque están negociando la cláusula sindical. ¿Qué era la cláusula sindical? Que al momento de la firma del contrato y puesta en vigencia, el patrono iba a desembolsar una cifra para el sindicato. Era un soborno. De tal manera que al sindicalista le convenía la firma del contrato, porque al momento de firmar el contrato recibía dinero a cambio de firmarlo. ¿A favor de quién estaba el trabajador entonces? Porque el sindicalista representa al trabajador. ¿Qué quiere un trabajador? Tener las mejores condiciones posibles en un contrato. Y para eso tiene a su representante, que es el sindicalista. Pero el sindicalista no quería, con esa cláusula sindical, no quiere las mejores condiciones para el trabajador, sino quiere las mejores condiciones para él. Y para él, lo mejor que puede pasar es la firma del contrato, porque cuando firma, le van a pagar, le van a dar unos reales. Y así se empezaron a vender los contratos colectivos en Venezuela. Y las sinvergüenzuras de las cajas de ahorro. Dígame cuando acabaron con el seguro social en Venezuela. En Venezuela es el único país. Estas cosas, esto fue lo que nos trajo el chavismo. En Venezuela a todos los trabajadores y empresas le descontaban, nos descuentan aún, nos descontaban, a mí, que ya hay una constitución en Venezuela, nos descontaban el seguro social obligatorio. Era obligatorio pagar el seguro social. Y el seguro social tenía suficiente dinero para mantener la red de seguridad social. La red de seguridad social se vino abajo, el seguro social, los hospitales del seguro social, los ambulatorios, todo eso se vino abajo. El seguro de paro forzoso. A mí me votaron en la administración pública. Nunca cobré el seguro de paro forzoso. Nunca me lo pagaron. Ahí estaba ese dinero. Ahí estaba ese dinero. Entonces, ¿qué ocurre? Acabaron con el seguro social y los sindicatos, en vez de reclamar que se interviniera el seguro social para que el dinero que tenía, que era muchísimo, se revirtiera a favor de los trabajadores, no. Lo que pidieron fue que los patronos públicos y privados contrataran seguros privados, pólizas HCM, y ahí empezó otra sinvergüenzura. ¿Por qué? Porque la póliza HCM, la empresa aseguradora pagaba comisión. ¿Ustedes sabían eso? Que cuando un organismo público o una empresa privada contrataba el vendedor, que llaman, el productor de seguros, el asesor de seguros, el que palabreaba, el que actuaba de intermediario, el corredor de seguros, como se llama profesionalmente, una comisión. Bueno, esa comisión la repartían. De eso vivieron sindicalistas y partidos políticos en Venezuela toda la vida, desde que empezaron las pólizas HCM. Bueno, un experto en esas sinvergüenzuras es Ramos Alú, que cuando un alcalde de Acción Democrática ganaba una alcaldía, él caía y metía a los de él, que eran los Castillobosos. Y luego a el grupo de Iván Otero, el grupo Pronto, que asaltaron a los trabajadores del Ministerio de Educación, se llevaron los dineros de los trabajadores y jamás hubo respuesta sobre eso. Esas cosas ocurrían en Venezuela. Entonces, ese era el sindicalismo que había. Entonces, el sindicalista que quería firmar un contrato, no importa que fuese desventajoso para el trabajador, porque ellos le daban su tajada. Y después ellos se la pasaban, y ellos cobraban igual. Ellos cobraban, a ellos no les importaba. Y así se vivían cosas terribles. Yo viví en carne propia junto a mi familia el drama del cierre de la línea aeropostal venezolana en el año 94. Y lo que eso significó. Y cómo la CTV se prestó. En aquel momento, Federico Ramírez León y el chino Navarro, las cabezas de aquel momento de la CTV, a cerrar las puertas a una salida eficiente para salvar el puesto a los trabajadores.
¿Por qué? Porque tenían unos contratos colectivos, porque como las empresas públicas eran de todos y no eran de nadie, entonces había que hacer fiestas. Ustedes revisaban, cualquier persona que revise hoy lo que era el contrato colectivo de la línea de postal venezolana, del Instituto Nacional de Puertos, de Viasa, de las empresas de la CBG, de las empresas públicas venezolanas, bueno, se van a encontrar unas barbaridades allí que en ninguna parte del mundo existían. No, porque son empresas públicas, no, vamos a desangrarlas y dame una roble cláusula sindical y financiame con tanto la caja de ahorro y al trabajador se le descuenta una cotización fija para el sindicato. ¿En qué se convirtieron los sindicalistas? En empresarios. Dejaron de ser dirigentes obreros y dirigentes laborales para pasar a ser grandes potentarios. No lo veía por la calle, no lo veía. Esas cosas son así. Entonces después salían a hacer llamados para marchar el 1 de mayo. Y cuando tú ves las caras de los sindicalistas, todavía por ahí andan. Dígame el Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos, el SUNEP. Dígame el SUNEPSAS, Sanidad y Asistencia Social. Partida de malandros, chicos, partida de delincuentes. Dígame la Federación de Médica, con ese ladrón de 7 suelas que es Natera. Tiene más tiempo ahí que tuvo Chávez. Ni hablar de los sindicatos del magisterio. Una gente que envejeció en esos cargos y por allí siguen. Y pasaron 30 años siendo presidente de la Federación Venezolana de Maestros, del Sindicato Nacional de Maestros. Y entonces cuando se creó un negocio. Ser sindicalista se convirtió en un negocio. Y entonces creaban nuevos ministerios, nuevos sindicatos, uno detrás de otro. Y entonces la CTV era un negocio. Vamos a crear otra central. Y crearon la QTV, los comunistas. Y después crearon CODESA, otra central sindical. Y así, para tener cada quien su finquita, su granja de sindicaleros, donde siempre perdía el trabajador. Y el Estado, por cierto, al cual desangraban. Es una realidad. Eso es historia, eso no es cuento. Dígame, en el magisterio es una cosa que da vergüenza. Entonces salieron unos chavitas que eran una cosa llamada SINAFUN. Bueno, son peores que los que estaban antes. Y entonces son aliados. Entonces salieron unos sindicalistas chavistas que al final aprendieron todas las mañas de los sindicalistas adecos y copellanos y masistas y comunistas y lo traspolaron a nuevos sindicalistas. Entonces se aliaron. Por eso es que no es sorpresa ver a sindicalistas adecos metidos a chavistas o sindicalistas copellanos metidos a chavistas, porque han pasado por todo eso. Bueno, Marcela Máspero fue sindicalista copellana, de la Fuerza de Trabajadores Copellanos. Después se topó el chavismo. Ahorita creo que está en Voluntad Popular, ¿no? Bueno, imagínense. Y así podríamos dar aquí cientos de ejemplos. Cientos de ejemplos. ¿Qué pasó con la CTV? Bueno, el último presidente legítimo y cuatriboleado que ha tenido la CTV se llama Carlos Ortega. Le podrán reclamar cualquier cosa, pero eso es una realidad. Y es un sindicalista de base, un sindicalista que viene de los sindicatos petroleros. Pero los vicios, amigos, los vicios, una cosa terrible. Por allá anda Andrés Velázquez. Desde que llegó al sindicalista más nunca trabajó. Por allá anda Andrés Velázquez que haciendo una propuesta para el país. Bueno, yo le propongo a Andrés Velázquez que se vaya para su casa a cuidar a los nietos. Eso es lo que le propongo yo a Andrés Velázquez. Esa es la mejor propuesta que puedes hacer, Andrés. Ya basta. Andrés Velázquez, que es el hombre al cual le han robado más elecciones en la historia de Venezuela. Ni al Mocho Hernández lo robaron tanto. Aunque Capriles compite. Entonces, un tipo que ha sido derrotado en todo, como Andrés Velázquez, anda proponiendo un nuevo plan, una nueva cosa ahí. Bueno, señor, si usted es el rostro nacional de la derrota, si uno quiere hablar de gente derrotada, Andrés Velázquez. Una derrota que camina. Eso por ahí que la propuesta de los trabajadores. Pero si tú tienes 30, 40 años que no trabajas, por favor, hay que tener un poquito. Yo creo que la gente tiene que ser más prudente. Díganme ustedes, un sindicalista serio que haya surgido en estos años, que haya querido dejar atrás todos esos vicios. Terrible. Yo cuando vi que en la oposición falsaria y prostibularia
recibieron al delincuente mayúsculo de Eduardo Sánchez, del Sindicato de Trabajadores de la UCB, y lo recibieron de puertas abiertas en la oposición falsaria y protubularia. Yo dije, aquí se acabó. Ese tipo fue tomista, fue uno de los promotores de la toma del rectorado, del chavismo, y todavía anda por ahí. Dios mío, llámalo a tu regazo, es lo que yo pido. Llámalo. Sácalo de este valle de lágrimas, llévatelo a tu lado, Señor, por favor, te lo pido, en el nombre de Jesús. Pero porque, de verdad, para que nos siga fastidiando. ¿Ustedes se acuerdan del caso Cinecittà? Del incendio que hubo que acabó con un edificio entero. Bueno, todavía no le han pagado a los propietarios, los dejaron en la calle. Y la gente de Cinecittà, con tanto real que tiene, lavado, por cierto, porque está claro, se desentendieron de ellos. Al regreso del corte vamos a conversar con uno de los afectados que se quedó sin casa, gracias a la gente de Cinecittà, el bodegón emblema de Caracas, que ejemplifica que Venezuela se arregló. Y vamos a hablar con uno de los afectados para ver si se arregló el problema del Cinecittà. Creo que no. Vamos al corte y ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Sufriendo para echarle gasolina al carro. Déjate de eso, ya está bueno. Llegó Radar Gasolina, la aplicación móvil que te ayuda a ahorrar tiempo y te dice en qué estaciones de servicio hay combustible, sin complicación. Radar Gasolina, la única aplicación colaborativa en la que sabrás en tiempo real qué bombas están dolarizadas y cuáles no, en las que hay una cola kilométrica y en cuáles no. Tremenda ayuda. Encuéntrala en Android o en la App Store de Apple y olvídate del sufrimiento a la hora de buscar combustible. Radar Gasolina, para que no pierdas tiempo. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Seguimos y Así Nos Va. RCR 750 es nuestra emisora y nuestro canal en YouTube, RCR 750 Radio Caracas Radio. Por allí estamos transmitiendo en vivo. Allí tenemos también un chat donde en vivo se encuentran opinando sus suscriptores. También acá, a través de Instagram, me cuenta en Instagram, @delaraf, transmisión de emergencia. Por si acaso se nos cae Radio Caracas, seguimos por aquí. Es así. Fíjate. Comentarios con respecto al tema sindical. Luis Pérez nos dice, José Vargas era un sindicalista de otro nivel. Su reemplazo, Antonio Ríos, el de los guisos en el BTV. ¿Dónde andará Antonio Ríos? Hay un hijo de él que es colega internacionalista. Antonio Ríos fue aquel presidente de la CTV al cual le dieron unos tiros saliendo de ahí de la CTV. Unos chavistas, por cierto. Unos chavistas. Esos chavistas primero los habrán condecorado después, ¿no? José Vargas, por su parte, un gran sindicalista, pero los hijos le salieron echados a perder. Sobre todo el Junior, el que conoce como Espartaco, que es un jalamecate de Ramos Alú. Ese fue el que organizó
Fue muy famoso ese caso, que organizaron el secuestro se autosecuestraron a las hijas para sacarle unos reales al papá. Son malandras, una cosa terrible. Pero bueno, Evelino Orellana nos dice, así acabaron con las empresas de la CBG después de tener uno de los mejores contratos para sus empleados, secaron las empresas. Bueno, para que ustedes vean cómo son las cosas. El sindicato de la construcción, donde extorsionaba a los trabajadores y a los contratistas y como buenos mafiosos se mataban en el territorio, todavía se matan. Tenemos en la línea a el señor Jesús Romero, uno de los afectados por el caso del incendio del bodegón Cinecittà. Señor Jesús Romero, buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a usted por comunicarse con nosotros. Señor Jesús Romero, por favor, coméntenos. ¿Qué es lo que está pasando? Porque si algo ocurrió cuando se incendió el Cinecittà y destruyó la vivienda de todos los habitantes del edificio contiguo, fueron promesas. Allá apareció el alcalde, allá apareció todo el mundo a decir que iban a ser indemnizados, que los iban a ayudar, que no iban a quedar en la calle, etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado después de tantos meses? ¿Aló? Aló, se nos cayó. Se nos cayó. Bueno, vamos a recuperarlo. Parece que tenemos algunos problemas de conexión con el señor Jesús Romero. Se nos cayó la llamada 2 veces. En lo que lo tengamos, salimos al aire con él otra vez. Recuerden que el caso del Cinecittà fue el incendio que hubo en un depósito de la gente de Cinecittà, un bodegón que hay en Caracas, donde acumulaban, porque bachaqueaban combustible y otras cosas. Y tenían una serie de cosas ahí mal almacenadas, causó un incendio y acabó con el edificio residencial que se encontraba contiguo al sitio. A los afectados por esa situación, lamentablemente, quedaron en la calle. Y el edificio quedó prácticamente inhabitable. Y han pasado los meses y nosotros nos preguntamos, ¿qué habrá pasado, Dios mío, con todo esto? Y lo que nos cuenta sobre el señor Jesús Romero, adelante, cuéntenos qué está pasando con el caso. Bueno. No, pero nosotros se cumplieron el día de ayer 3 meses desde que ocurrió el siniestro que nos afectó a más de 20 familias de las residencias Riverside, que nos dejó sin casa y en muchos casos sin ningún tipo de pertenencias. Hay vecinos que quedaron sin ni siquiera su ropa interior, literalmente. Nosotros tuvimos en su momento un compromiso verbal por parte de la gente de Cinecittà y de la alcaldía de Baruta de que todos los daños iban a ser resarcidos y que nosotros íbamos a ser adecuadamente indemnizados. Han pasado 3 meses. Vemos un grupo de 18 vecinos que estamos representados por un bufete de abogados, el cual presentó una propuesta de indemnización a la gente de Cinecittà hace aproximadamente 2 meses atrás, de la cual no hemos recibido ningún tipo de respuesta, ninguna contrapropuesta, ni nada por el estilo. Lo último que sucedió es que ellos han ido adquiriendo algunos inmuebles a un precio muy, muy, muy por debajo del precio del mercado actual y se han dado a la tarea, sin autorización de la Junta de Condominio del edificio, ni siquiera de la administradora que lleva la administración del edificio, de limpiar y remodelar las áreas comunes del edificio y los 5 inmuebles de los que ellos supuestamente son actualmente dueños, porque en realidad no hemos visto los documentos de compra-venta de esos 5 inmuebles. Ellos dicen que adquirieron 5 inmuebles en el edificio y de una manera muy arbitraria entraron dentro de las instalaciones del edificio y comenzaron a hacer trabajos simplemente para lavar su cara ante la opinión pública y decir que sí están haciendo algún tipo de ayuda para las personas que vivíamos allí. Estas son las fechas que no tenemos un informe definitivo de los bomberos donde diga si el edificio tiene habitabilidad o no tiene habitabilidad. Entonces, en un edificio en el cual la habitabilidad está en duda, ¿para qué vas a hacer remodelaciones? ¿Para qué vas a arreglar la fachada, a pintar la fachada del edificio? Entonces, esa es nuestra pregunta. ¿Por qué no simplemente negociar con las personas que nos vimos afectadas e indemnizarnos de una manera justa? Porque nuestras vidas cambiaron de un momento a otro
por un incidente del cual nosotros no tuvimos absolutamente ninguna culpa. Ninguno de nosotros se quedó dormido en su casa con un cigarrillo encendido o prendió una vela donde no tenía que prenderla. Estábamos tranquilos en nuestras casas. Somos personas trabajadoras, en su mayoría profesionales, que vivíamos en ese edificio y quedamos de un día para otro en la calle. Señor Jesús Romero, una pregunta. ¿Quién les hizo, quién fue el responsable o el representante de la empresa Cinecittà y de la alcaldía que conversó con ustedes y les prometió una solución? La persona que nos ofreció una solución fue uno de los abogados de ellos. En este momento no tengo a mano su nombre, y la persona que nos atendió por parte de la alcaldía en su momento fue el director del despacho del alcalde. El director del despacho de Darwin González, el alcalde de Baruta. Exactamente. Ahora, en medio de todo esto, ustedes no recibieron nada por escrito comprometiéndose, todo fue de palabra. Todo fue en ese momento de palabra. Nosotros igualmente, como es lo correcto, nosotros buscamos representación legal, nos unimos en bloque y buscamos un bufete que nos represente, el cual ha tenido hasta ahora 2 reuniones con el equipo legal de Cinecittà. Una primera reunión que fue una reunión exploratoria, básicamente una reunión de cortesía donde los abogados se conocieron, supieron quiénes eran los abogados de cada una de las partes, y una segunda reunión donde nuestro abogado les hizo llegar a ellos una propuesta de indemnización que nosotros como comunidad acordamos, y la única respuesta que tuvimos en ese momento es que ellos elevarían esa propuesta a los dueños del consorcio Cinecittà y que nos harían saber su respuesta. Después de eso no hemos tenido ningún tipo de respuesta de ellos y no ha habido ningún tipo de acercamiento a nuestro equipo legal. Ahora, una pregunta, el local que se incendió, ¿qué fue de ese local? Eso quedó completamente destruido. Ellos incluso tenemos conocimiento de que ellos han ido adquiriendo los locales aledaños de toda esa cuadra, y previamente habían adquirido también el edificio que está al lado del nuestro, el cual sí era un edificio de un solo propietario. Sacaron a los inquilinos y vendieron ese edificio hace un tiempo atrás, mucho tiempo antes del incendio. Entonces asumimos que ellos pues desean hacer algo con toda el área, puesto que han contactado a algunos vecinos que se encontraban fuera del país para el momento del incendio, y ellos fueron los que vendieron sus apartamentos a un precio bastante por debajo del precio del mercado, y son los apartamentos que ellos dicen que ellos ahora son los propietarios, y por eso que irrumpieron de una forma incluso tanto violenta, porque agredieron verbalmente y amenazaron físicamente a la persona que tenía las llaves del edificio para que los dejaran entrar, sin mostrar ni siquiera un documento de compraventa que demostrara que ellos habían adquirido esos 5 inmuebles. ¿Y de qué poder disfruta esta gente como para amenazar a alguien y entrar a la fuerza a un edificio del que no pueden demostrar su propiedad? Porque no han mostrado ningún documento donde compraron ningún apartamento. No lo han demostrado. Ellos simplemente, es lo que ellos dicen, es la palabra de ellos. Nosotros estamos pidiendo, como tú sabrás, la ley de propiedad horizontal exige que si un propietario de un inmueble dentro de un edificio desea hacer alguna modificación o arreglo en las áreas comunes del edificio, tiene que tener una autorización por parte de la Junta de Condominio del edificio. Igualmente, cuando uno adquiere un apartamento, uno debe demostrar ante la Junta de Condominio o ante la administración que lleva el edificio, pues la propiedad de dicho inmueble antes de hacer uso del mismo. Y ninguna de estas cosas, pues esta gente la ha hecho. Ahora, ya entrando en el tema de estos 18 propietarios que están agrupados en una acción contra esta gente, ¿cómo ha sido la vida de ustedes después de esto? Porque ustedes no solamente es que perdieron su vivienda, es que perdieron todo lo que tenían dentro. Afortunadamente no hubo pérdidas humanas, pero estamos hablando de una pérdida física o de pérdidas materiales total. ¿Dónde están viviendo? ¿Qué han hecho? Mira, hemos básicamente vivido de la caridad de nuestros amigos y familiares. En mi caso y de mi familia, nosotros nos estamos quedando en casa de unas personas amigas que nos han permitido quedarnos en su casa.
como se dice coloquialmente, arrimados estamos todos. Hay personas que incluso perdieron sus trabajos porque son personas que del interior del país no tienen familia aquí, no tienen dónde quedarse y han tenido que dejar sus trabajos para irse al interior a quedarse en casa de algún familiar porque no tienen acá con quién quedarse. Entiendo. Señor Jesús Romero, bueno, le seguiremos haciendo seguimiento a este caso porque además de eso, esta gente está comprando todos estos inmuebles alrededor, es decir, no pueden alegar que no tienen dinero para una indemnización. Ellos no han dado ninguna excusa de por qué no se quieren sentar con ustedes. No, ninguna excusa. Muy bien. Pero señor Jesús Romero, muchas gracias por su testimonio, ¿eh? No, gracias a ustedes por la oportunidad y por no dejar que nos olviden a los vecinos del Riverside. Gracias al señor Jesús Romero, vecino del edificio Residencia Riverside, afectado por el incendio del bodegón enchufado, súper enchufado, tan enchufado que hizo cortocircuito, llamado Cinecita. Vamos al corte, ya venimos con los comentarios de todos ustedes. Preparen sus llamadas, 482-9750, el teléfono del estudio. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena. Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Seguimos en Y Así Nos Va. Vamos a recibir sus llamadas telefónicas a través del teléfono 482-9750. Ese es el número si estás en Caracas. Si estás en Venezuela, pero fuera de Caracas, recuerda que debes marcar 0212-482-9750. Y si estás fuera de Venezuela, marcas 58-212-482-9750. Ese es el número para nuestras llamadas telefónicas. Mientras entran las llamadas, vamos a leer algunos mensajes a propósito de los temas que hemos tratado hasta el momento. Nos dice Norberto Martínez: suena sospechoso eso del incendio, me parece que fue ejecutado para ese fin, adueñarse de la zona que les estorbaba. No sé qué opinan. El comentario del entrevistado me dejó dudas razonables. Bueno, con el chavismo y sus tentáculos, piensa mal y acertarás. Saludos a Evelino Orellana, saludos a Pedro Osteicoechea, que nos saluda como siempre puntualmente desde Arabia Saudita. Saludos a Isbelia Leones. Saludos a todos los que aquí se encuentran. Les recuerdo que Neomar Hernández se encuentra de vacaciones. Neomar Hernández regresará la semana de arriba, por supuesto, a su programa. Y mientras tanto, bueno, nada, seguimos acá. Tenemos más mensajes por aquí. Arelis Quevedo nos dice que la vicepresidenta anunció un bono de 10,000 bolívares, que será por el sistema Patria. No, imagínate tú, ¿la vicepresidenta de qué? ¿Vicepresidenta de qué? Una cosa terrible. Aquí nos dice, soy jubilada, Betty nos dice, soy jubilada de la administración pública y desde que comencé a trabajar, el sindicalista de los maestros era el que quitaba y ponía a los directores de mi unidad en el IPASME. Incluso dirigía sus operaciones desde el despacho de este.
de haber visto bueno a las empresas de mantenimiento y a las compras de los insumos. Alrededor de 20 años jefeando este CDM en el IPASME. Bueno, el IPASME lo saquearon y lo acabaron. El IPASME lo acabaron y lo saquearon. Yo tengo una tía que trabajó toda su vida jubilada del IPASME y doy fe de cómo el IPASME le servía a los trabajadores de la educación para la compra de apartamentos, bueno, era una cosa, la atención médica, era una excelente institución. Bueno, eso lo acabó el chavismo. Por cierto que varios de sus dirigentes, del sindicalista, ¿verdad? Bueno, llegaron de jefe del IPASME y arrasaron y acabaron con todo. Una cosa impresionante. Y una vez, uno de los primeros escándalos que tuvo el chavismo en cuanto a corrupción fue, precisamente, a mí eso sí me dio pena, ¿vale? Fue el caso, yo creo que allí estaba involucrado un señor que había sido profesor mío en el Colegio Salto del Ángel, señor Juan Palencia. Lo nombraron directivo del IPASME recién nombrado, o sea, lo nombraron y el escándalo de no sé cuántos millones fue, bueno, horroroso. Creo que duró como 2 semanas, en 2 semanas arrasó. Y después siguieron ahí. Su hija, de hecho, fue Joemar Palencia, fue segunda al mando de la zona educativa del Estado Miranda, donde el jefe era el hermano de Héctor Uriturria. Porque aquí, cuando se trata de robar, es en familia la cosa, no en familia. No se salva ningún sector, todos lo jodieron, dice Renzo Ríos. Era tremendo para la atención médica, dice Rafa, por aquí, es verdad. El chavismo acabó con todo. El IPASME ya no sirve y lo dejaron en la ruina. ¿Cuántos años más tendrán que pasar para salir de esto? Por aquí nos dice Neri, nos manda saludos desde San Petersburgo. Saludos. Bueno, que es San Petersburgo en Florida, ¿no? No creo que estés en Rusia. En Mallorca está Marque y en Tenerife está Milixa Rojas. Saludos a Ana María Álvarez, que está en California. Y saludos a Lucrecia, que nos manda su reporte de sintonía desde Noruega. Aquí nos preguntan, acuérdense del nuevo puente sobre el lago de Maracaibo, ¿dónde quedaría esa plata que según el mismo Chávez estaba ya aprobada? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Aquí nos mandan saludos desde Brisbane, Australia. Oye, es tardísimo ya. Tardísimo. San Petersburgo en Florida, yo sabía. Fíjense ustedes sobre el tema de esas instituciones. Había además, y de esto no escapa, ¿no? Había organismos o organizaciones privadas o fondos de trabajadores, ¿no? Cajas de ahorro, institutos de previsión social de determinados sectores. El IPASME era el Instituto de Previsión Social y Asistencia Social del Ministerio de Educación. Exclusivamente para ellos. Es decir, que los maestros, los docentes venezolanos tenían su cotización al Seguro Social y su instituto de previsión propio. Y con eso estaban hechos. Podían solicitar el crédito al IPAS, el crédito de política habitacional, les alcanzaba más, podían comprar una casa. Inclusive los militares tenían varios fondos de previsión. Tenían el fondo EFA. Tenían una caja de ahorro llamada Cafucamide. Tenían el IPFA, Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas. Tenían su propia clínica. La Guardia Nacional tenía su propia clínica. O sea, había una serie de condiciones donde, bueno, los propios organismos regionales, las gobernaciones y la alcaldía tenían su propia. Yo recuerdo haber visto toda mi vida a los mismos sindicalistas en ciertos sectores. Y decía, bueno, pero esta gente no se jubila todo el mundo menos ellos. Siguen ahí. Fíjense ustedes cómo es de terrible la situación. Que cuando usted revisa lo que ha sido la acción política en Venezuela, existen nuevos rostros, aunque con los mismos vicios, por supuesto en la dirigencia estudiantil. Existen nuevos rostros en la política partidista, pero en el sindicalismo no hay jóvenes metidos en sindicalistas. No hay jóvenes metidos en sindicalistas. Ahí no hay generación de relevo. No la hay. Inclusive parece que es una situación mundial. El tema de la reivindicación sindical, como es sinónimo de guiso,
de corrupción y de una serie de cosas, parece ser que a los jóvenes no les gusta porque es como muy, como dicen ahora, muy boleta, muy desfachatado. Entonces, los jóvenes que están echados a perder prefieren meterse dirigente estudiantil. Y uno lo ve por ahí. Qué cantidad de petimetres, Dios mío. Qué cantidad de personajitos con una particularidad que uno dice, caramba, pero hay unos planteamientos bien lamentables en la política venezolana. Y cuando te vas a los gremios, quizás consigues un poquito más en los gremios de profesionales. Pero me pregunto yo, ¿por cuántos años más va a ser presidente de la Federación Médica de Venezuela el delincuente Francisco Natera, de Douglas Natera? Francisco Natera era de la Fedecámara. Douglas Natera. Dígame, Colegio de Ingenieros, Enzo Betancourt. Bueno, Enzo Betancourt ya llegó con cabello. Llegó con cabello en la cabeza, ya está calvo. Son unos tipos que se murió Chávez y ellos siguen ahí. Se murió Chávez y ellos siguen ahí. Y uno sigue viendo los mismos tipos. Los mismos tipos. Y eso pasa en todos los gremios profesionales de Venezuela, pasa más o menos lo mismo. Es una cosa bien triste y bien lamentable. Ni hablar ya de los partidos, porque si nos ponemos a hablar de los partidos, olvídate. Ahí no se llega. Ahora, fíjense algo, ¿no? Cuando nos ponemos a revisar las propuestas, porque era propuesta. ¿Qué piensas tú de la propuesta que está haciendo no sé quién, no sé cuánto? Pura paja. Pura paja. Pura propuesta de paja. Puro planteamiento vacío. Puro planteamiento vacío. Pregúntele a uno solo de esos politiqueros falsarios y protiburarios de todos los equipos, el equipo A, el equipo B, el equipo C. Plantéenle algo para la recuperación del poder adquisitivo del salario del trabajador, para que ustedes vean lo que van a recibir. Les van a dar un cubo de paja. No hay manera. ¿Tenemos llamada telefónica? Producción, contéstame. No tenemos llamada, pero contéstale la llamada a la gente, por favor. No quiere contestar la llamada a la gente. ¿Sí? Pero tenemos que ya corta. Ya se acabó este programa prácticamente. Vamos al corte y al regreso la parte final de Ya Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Las pastas de Il Sapore della Nonna son sencillamente extraordinarias. Carbonara, napolitana, bologna, filetto, amatriciana, francinatra, marinera, tú escoges. Todas son deliciosas y adictivas. En Il Sapore della Nonna te ofrecen las mejores pastas de Caracas, con los ingredientes más frescos y las mejores salsas preparadas al momento. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Qué maravilla sería saber en qué estaciones de servicio hay gasolina y en cuáles no, en dónde hay cola y en dónde no, en cuáles bombas aceptan pago con tarjeta y en cuáles no. Con Radar Gasolina, santo remedio, la única aplicación móvil que te permite conocer en tiempo real información importante sobre todas las estaciones de servicio en Venezuela. Que necesitas llegar a una bomba y no sabes cómo, Radar Gasolina te guía, una maravilla. Descárgala en tu teléfono a través de Android o en la App Store de Apple y olvídate de las complicaciones. Radar Gasolina, para que no pierdas tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Parte final de Y Así Nos Va. Fíjense que había unos nombres que no siempre lo doy, pero aquí me recuerdan a través de nuestra transmisión en Instagram. Ronald Golding, que era de creo que era la Federación Venezolana de Maestros, o el Sindicato Venezolano de Maestros, no sé, señor que siempre todavía estuvo ahí. Y había gente que uno decía, pero bueno, esto no se van a jubilar nunca. Pero además de eso, tienes cómo destruyeron los institutos de previsión social, la caja de ahorros, y todas esas organizaciones que con el dinero de los trabajadores se sostenían.
para que el trabajador tuviese acceso a créditos y a compra de electrodomésticos, compra de viviendas, compra de vehículos, etc. Fíjate aquí. Erly Colmenares nos dice, se perdieron todas las facilidades que ofrecía el INSE. Ahora con el INSES, con S de socialista, agregada por los rojitos y despojados de todo, HCM, cursos, etc. Dígame el INSE. Tanta gente que logró conseguir trabajo gracias a los cursos del INSE. Impresionante. En el bar Energía Eléctrica de Barquisimeto nos quitaron todo. Para solicitar una constancia, debes llevar una hoja y rogar a Dios que haya tinta para poder imprimirla. Es un ejemplo, imagínese usted. Saludos a Mariela Aguilera, que nos envía su reporte de sintonía desde Salt Lake City en Utah. Carola Acevedo, a su vez, nos saluda desde Italia. Aquí nos indican, Virgi nos dice, ni seguro social desde el 2013 y mi hermana ninguna prima, ni sus beneficios ganados con el sudor de su frente. En Vargas es un desastre. Ni hablar de lo que significó, de cómo echaron a perder el seguro social y lo que costó, lo que empezó a convertirse en una rosca para conseguir, para que le saliera a la gente la pensión. En Venezuela inclusive se creó una figura, la figura del prejubilado. ¿Qué era el prejubilado? El prejubilado era aquel que ya tenía, había cumplido su tiempo de trabajo y ya no le correspondía seguir trabajando, y entonces se quedaba cobrando hasta que algún día le saliera la pensión y la liquidación. Hubo gente que se murió esperando la pensión y la jubilación con el chavismo. Era una cosa impresionante. Dígame los sindicatos de las universidades. Qué pandilla de malandros, Dios mío. Qué pandilla de malandros en los sindicatos de las universidades venezolanas. Eso era un ejemplo. Yo recuerdo cuando yo empecé a darme cuenta de las cosas que ocurrían en la UCB siendo estudiante de la UCB. Que yo una vez, o sea, y creo que hasta lo expresé en una reunión una vez. ¿Cómo es posible que la Universidad Central de Venezuela, que tiene la escuela de economía, una de las escuelas de economistas más importantes del país, no sepa administrar su presupuesto? Tiene una escuela de administración y no saben administrar sus recursos. Es impresionante. Tienen además una escuela de computación y para automatizar los procesos y digitalizar las cosas. Bueno, creo que ni ahorita lo logran. Todo era traiga la hoja sellada. Cosas impresionantes de balurdas. Pero además de eso, estaba el tema de los sindicatos, porque en la Universidad Central de Venezuela, por ejemplo, se crearon las famosas actas convenio. Las actas convenio eran unos instrumentos donde a los hijos de los trabajadores se les permitía tener acceso a cupo en la carrera que quisieran. A los hijos de los trabajadores, a los hijos de los docentes, y había otras actas convenio que ahí yo sí la justifico, donde se le daba el mismo beneficio a deportistas destacados, una cosa que en todas partes del mundo es, las universidades hacen eso. Más bien las universidades van a buscar a los deportistas, van a fichar y ofrecen todas cosas para que se inscriban a la universidad. Eso en la Universidad Central de Venezuela y en la gran mayoría de las universidades venezolanas existía, en la UDO, en la ULA, en la Universidad del Zulia. Bueno, ¿cuántas barbaridades nos hicieron con eso? Ustedes saben quién era hijo de sindicaleros de la UCB, el delincuente de Stalin González. A Stalin González no tuvo que sudarse, ni tuvo que estudiar, ni tuvo que pasar, ni tener las mejores notas, ni pasar una prueba de admisión para entrar a estudiar Derecho en la UCB, carrera de la cual nunca se graduó, porque su mamá, que es tan mala como para ponerle a su hijo Stalin, porque si tú eres una persona capaz de ponerle a tu hijo el nombre de un genocida, ¿qué se puede esperar de ti y qué se puede esperar de lo que quieres tú para el destino de tu hijo? Bueno, lo logró, señora. Le puso a su hijo el nombre de un genocida y convirtió a su hijo, bueno, en ese mamotreto, Stalin González. Cuando yo entré a la Universidad Central de Venezuela, ya Stalin González estaba estudiando. Y yo entré en el año 97. Ya Stalin estaba estudiando. Y voy a cumplir 20 años de egresado. Este es mi año número 20. Saludo a la gente de la promoción 73 de la Escuela de Estudios Internacionales. Promoción de Meteo Wexner. Recibimos el título el 11 de diciembre del año 2002. Bueno, imagínate.
Yo entré después de Stalin, han pasado 20 años de graduación y Stalin todavía no se ha graduado. ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Cómo te quedó el ojo? Él la tiene. Él la tiene. Entonces, esas son las cosas que hay que recordar de vez en cuando, porque hay gente a la que se le olvida. Hay gente a la que se le olvidan las cosas. Y creen que el chavismo llegó del espacio exterior, montado en un platillo volador, como la película aquella, Planeta 7 del espacio sideral. Una cosa así. Terrible, amigos. Terrible. Pero este programa se acabó, amiguitos. Este programa se acabó. Les agradezco muchísimo habernos acompañado. El día de mañana estaremos con más aquí en Radio Caracas Radio 750 AM. Recuerden que este programa queda en diferido grabado en nuestro canal en YouTube Radio Caracas Radio y también en mi cuenta en Instagram @delaraf para que puedan verlo en diferido. Les agradezco muchísimo, muchísimo por habernos acompañado la tarde de hoy y los esperamos de nuevo mañana. Hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750